Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, sabiendo que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nuestra vida y es un momento para estrechar nuestro vínculo con Él y que nuestra fe pueda fortalecerse, pueda hacerse fuerte, pueda crecer y así también poder manifestar la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor. Leemos la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros en el día de hoy, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la palabra de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar una y otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino a Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: Hijo mío Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nuestra vida hoy. En el versículo 1 vemos que Samuel como Elí ministraban a Dios en el templo. Los dos ya estaban. Elí era un sacerdote ya anciano y Samuel era un joven que ministraba a Dios en el templo. Pero en aquellos días nos dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Ya nos presenta un panorama, un contexto un poco contradictorio, porque estando en el templo y teniendo una tarea aparentemente religiosa, sin embargo la palabra de Dios escaseaba, la visión de Dios escaseaba. Luego, cuando Dios llama a Samuel, nuevamente nos enfatiza de que la palabra de Dios no le había sido revelada y que todavía Samuel no había conocido a Jehová, a pesar de que estaba en el templo, a pesar de que estaba ministrando a Dios, no lo conocía.
no le había sido revelada la palabra de Dios a su vida. Es algo para tomar en cuenta, porque este hecho que pasó hace muchos años, antes de Jesucristo, sigue pasando en muchas iglesias hoy. La palabra de Dios escasea, no hay visión con frecuencia, y a muchos que van y concurren a los templos, a las iglesias, la palabra de Dios no le ha sido revelada. Lamentablemente, porque se escuchan muchísimas enseñanzas, pero muy poco de la palabra de Dios, muy poco de la visión de Dios, muy poco de los principios de Dios. Por eso pasa lo mismo que en el tiempo de Samuel y Elí. A pesar de que hay muchas personas en el templo, pocos están siendo enseñados por Dios con la palabra de Dios, reciben la palabra de Dios y conocen a Dios. Muchos tienen una actitud religiosa y han aprendido el quehacer religioso, pero muy poco de la espiritualidad. Lo siguiente que vamos viendo es que la espiritualidad requiere de un desarrollo, de un crecimiento, de un conocimiento. Samuel no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios, no le había sido revelada, por eso escucha la voz de Dios, sin embargo, sin saber que era Dios el que le está llamando, y acude a Elí, hasta que Elí entendió que Dios era el que estaba llamando. Tampoco Elí tenía la voz de Dios tan sensible en su oído, porque si no ya la primera vez le hubiese dicho que Dios era el que le estaba llamando. Hasta 3 veces tuvo que ir Samuel a Elí. No solo Samuel no sabía que Dios le estaba hablando, sino tampoco Elí se estaba dando cuenta que Dios estaba hablando a Samuel, que Dios le estaba llamando hasta la 3ª vez. Entonces vemos también que Elí tuvo que entender y darse cuenta, y entonces le expresó a Samuel lo que tenía que decir, cómo tenía que expresarse delante de Dios. ¿Sí? Así también como lo vemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Señor, acá estoy, háblame, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés hacer? Estoy a tu disposición. Son las palabras de Samuel. Y Dios se comunica con Samuel y habla y le da un mensaje de castigo, un mensaje de reprimenda, un mensaje de corrección. ¿Sí? Lo que el sacerdote, lo que las autoridades de la iglesia no corrigen, Dios sí corrige, porque Dios sigue siendo el Señor de su iglesia, Dios sigue siendo el fundador de su iglesia, Dios sigue siendo el dueño de su reino, el rey de su reino. Por eso Él es el que corrige, Él es el que no deja pasar por alto la iniquidad que estaban haciendo los hijos de Elí, la blasfemia que estaban cometiendo. Por eso, hoy en día nos pasa de la misma forma que en aquel tiempo. En muchas iglesias hay personas que blasfeman contra Dios. En muchas iglesias hay personas que no están haciendo cosas que a Dios le agradan. Y Dios no lo va a dejar pasar por alto. Y Dios, aunque ha puesto autoridades y tal vez algunas de ellas no corrigen, Dios sí corrige, y la corrección de Dios sí viene. La gracia de Dios contiene corrección. El amor de Dios contiene corrección. La gracia y el amor de Dios van acompañados con estas 2 letritas que conocemos muy bien, la N y la O. En la gracia de Dios hay lugar también para el no. Por eso es importante tener en cuenta en este tiempo que si estamos teniendo una actitud como la de Elí, de dejar pasar por alto muchas cosas, si hay iniquidad inclusive y hay acciones que verdaderamente son blasfemas para con Dios, poder desarraigarlas, porque Dios no las va a dejar pasar por alto. Poder ocuparnos y arrepentirnos verdaderamente, y el amor de Dios va a llegar a nuestra vida. Pero si persistimos en ellas, la corrección de Dios llegará a nuestra vida, como lo hizo con la casa de Elí y con los hijos de Elí.
Pero también tengamos en cuenta que si somos nuevos y estamos creciendo como Samuel en el templo, en la casa de Dios, en la espiritualidad, estemos atentos y pacientes porque es necesario desarrollar, es necesario crecer. No es de un día para el otro, ni es tan fácil como la religiosidad, sino que debemos tomarnos el tiempo y debemos tener comunión con Dios, así como Jesús nos enseñó. Cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que nos ve en lo secreto y Él nos recompensará en público. Y así se va haciendo fácil la espiritualidad cuando hay comunión con Dios. Sepamos que lo que tenemos que decirle es lo que dijo Samuel: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? Dios Padre, ¿qué es lo que yo puedo hacer en tus manos? Dios va a estar dando visión, Dios va a estar revelando palabra. Está en nosotros que la palabra de Dios pueda abundar en nuestra vida, que no escasee como en los tiempos de Elí o con Samuel, que la palabra de Dios podamos estar haciéndola crecer en nuestra vida, en nuestro corazón, porque como el Señor Jesús dijo, de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca, y que nuestra boca pueda hablar palabra de Dios, porque en nuestro corazón hay abundancia de palabra de Dios. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos en este tiempo porque tu palabra siempre trae sanidad. Tu palabra siempre trae, Señor, firmeza, pero tu palabra por sobre todas las cosas también nos trae amor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de paz, un Dios de corrección, un Dios de firmeza, de justicia, de consolación también. Por eso, Señor, queremos recibir tu palabra y queremos, Señor, crecer en el arrepentimiento, crecer, Señor, en la evaluación de nuestra conducta. Queremos crecer, Señor, en tu gracia que te ha costado muchísimo, que te ha costado tu vida, tu sangre derramada en la cruz. Queremos valorarla, Señor, y no vivir nuestra vida despreocupadamente, sino ocupados, Señor, en seguir tus principios y tus consejos, para que podamos disfrutar y podamos evidenciar el cumplimiento de tu promesa en nuestra vida, porque ponemos por obras tus mandamientos. Poderoso Dios, gracias porque tú nos corriges. Gracias, Señor, porque tenemos Padre y no somos bastardos. Gracias, bendito Dios, porque te ocupas de nuestra vida. Gracias te damos también porque nos enseñas, y aunque a veces podemos ser niños, Señor, o no entender, vamos creciendo como Samuel y la espiritualidad, la relación contigo, Señor, se va desarrollando. Clamo por cada uno que escucha tu palabra para que pueda crecer en esta espiritualidad sana, en esta gracia sana, Señor, contigo, en esta relación espiritual, Señor, que es necesario aprender, desarrollar y alcanzar la medida de fe que cada uno tiene. En el nombre de Jesús, bendigo una vez más a cada uno y podamos, Señor, crecer en tu reino y ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén.